¿Qué tal, mis queridos empresarios y productores? Me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros en el día Agrifor. Y bueno, me presento, soy el ingeniero Bernardo, consultor agrícola de Agrifor México. Y hoy quiero hablarte acerca de un cultivo muy importante, que es el cultivo de la lechuga. Y pues bueno, quiero hablarte primeramente de estos puntos muy importantes, los requerimientos que necesita para su desarrollo óptimo. Y pues bueno, como primer punto, la lechuga le gusta que sus suelos estén entre un pH de 6.7 y 7.4. Mientras que le gusta una humedad entre 60 y el 80% y las temperaturas entre 18 y 20 centígrados. Y se puede desarrollar perfectamente en una altura sobre metros sobre el nivel del mar, desde los 600 hasta los 2200. Y bueno, esos son de los temas muy importantes de considerar antes de elegir una variedad o establecer el cultivo de la lechuga. Y después quiero enfocarme a lo que viene siendo a la nutrición en el cultivo de la lechuga. Como ustedes todos saben anteriormente, pues todo el cultivo de la lechuga, y bueno, y lo siguen haciendo, era directamente pues en el suelo, hacer las camas, camellones, como ustedes le digan, surcos, y pues anteriormente se hacían solamente la nutrición con fertilizantes granulados. Pero después también se fue empleando el fertirriego, que no es más que la utilización de sales solubles que se emplean mediante un sistema de riego y se calcula de una manera que la superficie que estemos haciendo del cultivo y mediante la extracción de nutrientes que trae por cada tonelada el cultivo de la lechuga. Y en los últimos tiempos pues se ha hecho este tipo de cultivo en el sistema hidropónico, lo cual ahorra bastante tiempo, ahorro de agua, tener un mejor control de plagas y enfermedades. Y pues bueno, se maneja una solución nutritiva, lo cual es muy importante contar con un análisis de agua para poder saber qué es lo que contiene y poder así calcular tu solución nutritiva. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar ahora la hidroponía? Pues bueno, que para el monitoreo de la lechuga, como nada más consumimos las hojas, pues no es necesario estar cambiando constantemente la conductividad de la lechuga. Nos podemos mantener durante todo su ciclo en una conductividad de 1.8 y un pH de la solución entre 5.5 y 6.5. Pues entonces ahora ya tenemos en el cultivo de lechuga, de manera de nutrirla, tenemos a los fertilizantes granulados que se hacía anteriormente, tenemos al fertirriego y tenemos ahora la solución nutritiva. Pues bueno, esos son los puntos en el tema de nutrición. Si a ti te interesa saber cómo es que hacemos todo esto o te interesa que te hagamos una formulación de nutrición para este cultivo, pues déjalo en los comentarios y con mucho gusto te estaremos apoyando, ya sea con fertirriego, granulados o solución nutritiva si es que tú tienes hidroponía. Y ahora quiero enfocarme, antes de pasar a las plagas y a las enfermedades, quiero decirte que, pues, hablarte de este tema, de cómo es la preparación y todo eso, las densidades que debemos ocupar, porque hay diferentes, obviamente, variedades de lechuga, pero eso no me voy a enfocar ahora. Quiero hablarte que puedes estar haciendo un ancho de camas, desde los 45 hasta los 100 centímetros, dependiendo cómo quieras hacer tu cultivo, sin una hilera, en 2 hileras, en 3 hileras, en una sola cama. Y pues bueno, de eso va a variar la separación entre filas o entre planta y planta, que van desde los 10 a 20 centímetros, dependiendo cómo tú elijas tu sistema que quieres manejar. Es muy importante siempre hacer unas buenas camas con una altura considerable, que pueden guiar desde los 30 centímetros, esto para evitar enfermedades, que es muy susceptible el cultivo de la lechuga. Y mencionarte que en variedades precoces el cultivo lo tenemos listo entre los 50 y 60 días, mientras que en variedades tardías podemos cosechar a la lechuga desde entre los 70 y 80 días. Pero eso va a depender de lo que tú consideres, dónde sea tu mercado y en qué época tú lo quieres sacar. Y obviamente va a depender si tú utilizas lechuga de bola o de hoja. Pues bueno, ahora sí me voy a enfocar y voy a pasar a lo que viene siendo a las plagas y después a las enfermedades. Pues bueno, en las principales plagas al inicio, cuando sale el inicio de plántula, tenemos al gusano gris, que es Agriotis sp, que empieza a trozar a las plántulas y nos da pues serios problemas si no lo detectamos o no lo controlamos a tiempo. Enseguida tenemos también a lo que viene siendo a los pulgones. Es de suma importancia controlar a los pulgones en el cultivo de lechuga, ya que también nos transmite un virus que es muy constante en el cultivo de la lechuga, que es el virus del mosaico de la lechuga, que es LMV, y lo transmite los pulgones. Y recuerden que en la lechuga hay varias especies, entre las más importantes se encuentra Mysus persicai y tenemos a Aphis gossypii.
es muy importante detectarlo a tiempo para que no nos dé este tipo de virus. Y después también tenemos a el TRIPS, a Frankliniella occidentalis. Recuerden que este TRIPS también nos transmite el virus del bronceado del tomate en el cultivo de la lechuga, a TSWV. También hay que saberlo controlar a tiempo y detectarlo a tiempo. También después tenemos al minador de la lechuga, que es Liriomyza trifoli. Y también tenemos, y es muy importante controlar a esta plaga que nos da bastante dolor de cabeza, lo cual es la mosquita blanca, a Trailheroides vaporariorum. Y pues bueno, también tenemos, esas son de las plagas más importantes en el cultivo de la lechuga. Y ya como plagas secundarias, a lo que yo le llamo al principio, pues son, si no sabes controlar bien los riegos o tenemos bastante humedad y no respetamos las densidades de siembra, es más fácil que nos aparezcan lo que vienen siendo caracoles y babosas, si no tenemos todo eso. Y pues bueno, en los riegos eso va a depender mucho, porque anteriormente, como les menciono, se hacía de un sistema rodado, lo cual también gasta pero bastante agua. Y si empleamos nosotros cintilla, créanme que vamos a ahorrar bastante agua, vamos a poder manejar mejor la nutrición y tener mejores resultados, una buena producción y hacer un uso racional del agua. Y pues bueno, ahora quiero enfocarme también a lo que viene siendo a las enfermedades. Como ya una de las principales enfermedades que ataca el cultivo de lechuga y tenemos que tener bastante cuidado es el mildiu o mildiu velloso, como ustedes lo conocen, lo cual lo causa Brechnia lactucae. Después ahí tenemos a la mancha foliar, o lo conocen como viruela de la lechuga, que lo causa Sectoria lactucae. Tenemos a la antracnosis, que lo causa Microdochium panatoniana. Tenemos también al tizón temprano en la lechuga, que lo causa Alternaria dawsi. También tenemos muy importante a esta enfermedad, a la mancha gris, o polvillo gris, que así le conocen, y me refiero a Botrytis cinerea. Y también otras de la suma importancia y que también acaba con los cultivos de la lechuga. Si no se hace una rotación de cultivos, vamos a tener serios problemas con esta que le llaman pudrición blanca, lo cual lo causa Sclerotinia sclerotorium. Entonces es muy importante, cuando tenemos esta enfermedad en el cultivo de lechuga, al siguiente año rotar un cultivo, ya que si no se rota vamos a volver a tener este serio problema, y si no se controla puede llegar a acabar hasta un 50% de tu cultivo. Incluso si tú no lo detectas a tiempo y no sabes hacer un buen control, puede acabar con todo tu cultivo este hongo. Y también tenemos sí nos agarra, pero no tan común así como estas enfermedades. También tenemos a la cenicilla, que lo causa Erysipecia coracearum, esta enfermedad. Entonces te estoy hablando de las más importantes y considerables que delimitan la productividad en el cultivo de la lechuga si no tenemos un buen, detectamos a tiempo, ni un buen manejo cultural, tanto el manejo integrado de plagas y enfermedades. Y pues bueno, si a ti te interesa saber cómo se hace este tipo de control, tanto para plagas, tanto para enfermedades, escríbenos, mándanos un mensajito y con mucho gusto te vamos a poder estar dando combinaciones. Recuerda que a nosotros nos gusta hacer muchas combinaciones, desde tanto químico, orgánico, y usar ahora sí el control biológico, o lo que nosotros le llamamos la combinación de los tres, biorracional. Y si tú también te dedicas al cultivo de la lechuga orgánico, contamos un paquete específico para ti, para el control de plagas, enfermedades y también para el sistema de nutrición. Pues bueno, si a ti te interesa saber más sobre el cultivo de la lechuga, déjanos tu número y nosotros nos contactaremos contigo y nos dará la oportunidad de poder trabajar contigo. Y bueno, ya por último me despido, aunque ya lo repetí, de hablarte de estos virus muy comunes en el cultivo de la lechuga, que lo transmiten los pulgones, que es el virus del mosaico de la lechuga, que es LMV, y tenemos también al virus del bronceado del tomate, que es TSWV. Y pues bueno, espero que esta información te haya servido bastante, pero bastante. Te lo quise hacer a grosso modo para que entendieras los puntos importantes en el cultivo de la lechuga. Ya, si te interesa saber más, pues ya te dije. Déjalo en los mensajitos para ver acerca de lo de las camas, densidades, variedades, nutrición, control de plagas y enfermedades, etcétera, todo lo que quieras saber de lechuga. Y pues bueno, mis queridos empresarios productores, no quiero despedirme sin antes decirte muchas gracias por estar hoy con nosotros en este día de Agrifor, de estar viendo todas las conferencias que hemos preparado para todos ustedes con todo el equipo de Agrifor. Y pues bueno, dar las gracias a todos los que nos ven, a México, inclusive a otros países que siempre están con nosotros en los comentarios, haciendo preguntas, estando atentos en los videos. Les mandamos un fuerte saludo y mucha gratitud y muchas gracias a Colombia, a Venezuela, a Perú, a España y otros países que nos están viendo. De verdad que les agradecemos de todo corazón por siempre estar atentos a los videos en cualquier publicación.
Y pues bueno, muchas gracias por todo su apoyo. Y pues de parte de todo el equipo Agrifor siempre estamos agradecidos porque todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor para todos ustedes. Aunque no estén aquí en México y están en otros países, nos gusta compartir la información pues para que todos ustedes siempre tengan todo esto y tengan siempre y cumplan sus objetivos, porque siempre tenemos un objetivo en mente todo el equipo Agrifor, que es ayudar a todos ustedes y más, porque también nosotros somos hijos de padres agricultores y nos ponemos siempre también de su lado y cómo se siente. Entonces, muchísimas gracias por estar con todos nosotros, por siempre estar en estos 7 años que está cumpliendo Agrifor México. Y ahora sí me despido de todos ustedes, sin antes recordarles que ahora, más que nunca, somos la fuerza del campo de México.